Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 1 al 8, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, cuestionan la autoridad de Jesús. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los ancianos y le hablaron diciendo, Dinos, dinos, aquí estamos mirando, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuestionan la autoridad de Jesús. Fíjense ustedes que hace unas horas atrás Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén, siendo aclamado por la multitud como el Hijo de David, es decir, el Mesías prometido. Luego, en el templo, al verlo convertido en un mercado, volcó las mesas de los cambistas, echó fuera a los animales, a las aves que estaban a la venta, y a latigazos expulsó a todo aquel que estaba involucrado en ese tipo de negocios dentro del templo, mostrando una autoridad que dejó perplejo a todos. Y luego de limpiar el templo, se dedicó cada día a enseñarles la palabra y todo el pueblo le oía con mucha atención. Claramente esto había colmado la paciencia de los líderes religiosos, los principales del pueblo. Un hombre venido, fíjense ustedes, según ellos, de la provincia de Galilea, alguien sin importancia, había llegado hasta Jerusalén, que estaba allá en la provincia de Judea, a hacer todo este tipo de cosas y a enseñar y explicarle de una forma distinta la palabra que ellos habían aprendido de memoria desde niños y a no respetar todas las tradiciones religiosas de los escribas y fariseos. Entonces dice la escritura que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, toda una comitiva. El Señor fue, ya sabemos, hermano, a Jerusalén, no a pasear, ni a hacer un simple rito religioso que se hacía todos los años en esa fecha, sino que Él, usted ya sabe, vino desde su trono en el cielo, descendió a la tierra a nosotros, se hizo un ser humano con propósitos bien claros y específicos, dotado de autoridad, dotado de poder para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y eso lo había demostrado ampliamente. Y en eso estaba en estos últimos días de su vida, dedicado en ocupar su tiempo que le restaba al máximo, enseñando al pueblo en el templo. Significa, esto literalmente significa que enseñaba al pueblo en el patio exterior del templo, en donde podían ingresar todos los judíos. Ya sabemos, hermanos, que el Señor Jesús en su vida acá en la tierra no se dedicó a debatir con sus enemigos religiosos cada asunto. No respondió directamente todas sus preguntas. No perdió el tiempo en absurdas discusiones religiosas todo el tiempo. Fíjense bien, tampoco se encerró horas y horas a orar en un cuarto solitario, ni ayunó durante varios días antes de ir a Jerusalén, para poder soportar el grande sufrimiento que se le venía encima. La escritura no dice nada de ello. Sencillamente prosiguió su rumbo trazado. Tampoco se quedó con los brazos cruzados sin hacer nada, como paralizado,
esperando que pasaran los días hasta que lo crucificaran. Menos aún perdió el tiempo pasándolo bien con sus amigos o entreteniéndose y despidiéndose de ellos, porque la vida se le acababa. Nada que ver. Él nos dio otro gran ejemplo, que pues sabiendo lo que estaba escrito para él, aún tenía compasión de las multitudes, aquellas multitudes ignorantes del verdadero sentido de la palabra de Dios. Y él les explicaba con gusto y paciencia la buena nueva de salvación. ¿En qué consistía el verdadero plan de Dios para con los hombres y cómo el tiempo había llegado y ellos eran una generación privilegiada porque escuchaban y veían las maravillas que muchos profetas y hombres antiguos desearon ver y no vieron? Hoy también nosotros tenemos ese mandato de ir a predicar el Evangelio, independiente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, e incluso independiente de lo que nos esté sucediendo en nuestra vida y qué tan cerca esté nuestro final. También independiente de la oposición que suframos y de la incredulidad de personas importantes a nuestro alrededor, o que no nos crean las autoridades de la ciudad o de la nación. Nuestra labor debe ser siempre enseñar las escrituras a otros y predicar el Evangelio tal como lo hizo el Señor, aun si estuviéramos viviendo nuestros últimos días. Definitivamente esto agradará a Dios, pues así cumpliremos su voluntad y seremos útiles hasta el fin. Podremos irnos de este mundo gozosos porque aportamos algo en la causa del Evangelio y no fuimos ociosos como el resto del mundo que pierde su vida en cosas inútiles, que solo hace tesoros terrenales, pero desprecian hacer tesoros celestiales. Qué valioso, hermano, es imitar al Señor y seguir enseñando las Escrituras, aunque nos queden pocos días para partir de acá y que no perdamos el tiempo en cuestiones intrascendentes. Dice el evangelista Lucas que mientras el Señor cumplía su tarea de maestro de la palabra, vinieron a él hombres considerados respetables dentro de los judíos, con una actitud altiva, orgullosa, haciendo uso de su posición de poder, de liderazgo, de autoridad y también de sus propias preconcepciones religiosas, no considerando para nada el valioso trabajo de enseñanza que hacía Cristo para guiar al pueblo a hacer la voluntad de Dios y conocer mejor al Todopoderoso, al Padre Celestial. A ellos realmente no les interesaba que el pueblo fuera instruido en la palabra. Veían a Jesús enseñando la palabra al pueblo y les daba lo mismo, sino que no soportaban que esa instrucción la diera este detestable milagrero venido de tierras lejanas. Estaban tan enceguecidos estos religiosos por su rechazo al Señor, que no podían ver la buena obra de Jesús, de convocar a todo el pueblo ahí en el templo a oír la valiosa palabra de Dios. Y a muchos de nosotros tal vez, hermano, nos pase lo mismo. Puede ser que no encontremos ese tipo que no, nosotros también encontremos ese tipo de rechazo de otros religiosos que por no pertenecer a su mismo grupo, a su misma congregación tal vez, o a su mismo grupo de la ciudad o del país, busquen el menor subterfugio para rechazar lo que decimos o hacemos y así cuestionar nuestra obra. Hoy día habrá personas que escucharán esto y por uno u otro detalle echarán todo esto abajo. Pero esto no debe intimidar al verdadero siervo del Señor, el cual debe proseguir en su obediencia al mandato divino, a pesar de que vengan algunos en nuestra contra oponiéndose. Dice entonces la Escritura que vino al Señor Jesús una comitiva de hombres principales a exigirle explicaciones sobre bajo qué permiso o autoridad él estaba haciendo estas cosas, especialmente lo referido a la limpieza del templo. Y ellos vinieron al Señor. Y dice la Escritura que le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Entre el pueblo se había propagado la idea de que Jesús obraba a través de Belcebú, el jefe de los demonios, el mismo Satanás, que su poder no venía de Dios. Decían que venía sino del mismo diablo. Así que esto podría ser uno tal vez de los motivos de su pregunta llena de incredulidad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Imagínense, hombres comunes de este mundo,
oponiéndose al Dios de los cielos, pero ellos no sabían. ¿A qué cosas se referían? Se referían especialmente a la limpieza del templo, el sacar toda la gente que estaba allí haciendo negocios, convirtiendo el templo del Dios vivo en una cueva de ladrones, que había cambiado radicalmente el sentido solemne de tan importante acontecimiento. Habían desvirtuado el mandamiento de Dios de hacer fiesta solemne a Jehová cada año en esta época, la época de Pascua. Tremendo, hermano. La pregunta de los principales sacerdotes muestra una falta de reconocimiento de quién era Jesús y sus razones de por qué procedía de esa forma. Lo veían como un simple hombre, solo un fanático religioso que estaba muy equivocado en su proceder, que iba en contra de la autoridad religiosa establecida, cuestionándoles, y más encima llamándolos necios, hipócritas, generación de víboras. El Señor les decía serpiente, hijos del diablo, y así otras cosas. Además, el Señor, según ellos, causaba desórdenes y violentaba sus creencias y motivaciones. Para ellos era un impostor, un pseudo rabino sin estudios oficiales, sin credenciales reconocibles por ellos, que más encima tenía la desfachatez de pasarle por encima a importantes comerciantes que estaban allí en el templo y que fueron echados a latigazos, y también pasarle por encima a los principales de Jerusalén y del templo. Lo interrumpieron, hermanos, lo interrumpieron las autoridades religiosas. Sí, imagínense, el Dios de los cielos fue interrumpido, creyéndose superiores a Jesús. Le exigían sus credenciales de autoridad para enseñar, para realizar actos tan violentos como expulsar a decenas de mercaderes del templo y dar vuelta a las mesas con las monedas de los cambistas e incluso usar un azote para expulsarlo del lugar. Estos endurecidos religiosos habían venido a él cuestionando el origen de tal autoridad, con el fin, por supuesto, de desacreditarlo públicamente y de condenarlo. El objetivo de estos hombres era pillar a Jesús en algo para poder acusarlo de blasfemo o de alguna otra falta grave ante el pueblo para sentenciarlo a muerte. Si Jesús decía que su autoridad venía de Dios y reconocía abiertamente que era el Mesías, lo acusarían de blasfemia y lo llevarían a juicio para matarlo inmediatamente. Pero este camino evitaría que se cumplieran totalmente las escrituras. Con respecto, por ejemplo, a la traición de uno de los suyos, y que aún faltaban algunos días, faltaba tiempo para el día y hora del sacrificio del Cordero Pascual, tal como debía suceder, tal como había sido profetizado por siglos. Aquellos hombres definitivamente odiaban a Cristo, no querían nada con él. Veían con odio la creciente influencia de Jesús entre el pueblo. Observaban cómo esto menguaba la autoridad religiosa de ellos. Es por eso que decidieron frenar a aquel rabí de Galilea. Y el punto que decidieron atacar, simple, fue su autoridad y el origen de tal autoridad. Pues pensaban que no tenía respuestas para ello. Por el contrario, en vez de cuestionarlo y dudar de él y sus grandes milagros y enseñanzas, debieran mejor haber examinado sus grandes milagros, sus grandes obras, sus tremendas obras, sus grandes enseñanzas. Pero rehusaron hacerlo. Prefirieron cuestionar su autoridad, su designio, rechazarlo, odiarlo, desear su pronto fin, como hoy día hay muchos que hacen lo mismo, que prefieren estar entreteniéndose ahí en su pantallita que estar escuchando palabra de Dios. Definitivamente veían ellos en el Señor Jesús a alguien importante. No querían unirse con él, sino que todo lo contrario, venían a él a destruirlo porque no habían creído que Jesús fuera el Cristo, el Mesías prometido por Dios durante tantos siglos, anunciado por los diversos profetas de las diferentes generaciones que habían vivido siglos atrás. Todas las señales de que Jesús de Nazaret hizo, ellos la habían pasado por alto. Sus enseñanzas les parecían sacadas de contexto y muy contradictorias a las suyas. Ellos enseñaban solo religiosidad. Eran hipócritas. Les molestaba la actitud del Señor, su autoridad, sus poderes milagrosos, tan solo su presencia. Definitivamente no era bienvenido allí para las autoridades religiosas y los principales sacerdotes y los mercaderes del pueblo. No lo deseaban en el templo, ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en ningún sitio definitivamente. Decididamente querían expulsarlo de sus tierras y ojalá condenarlo a muerte lo antes posible.
Pensaban que Jesús les estaba haciendo mucho daño a la religión judía que ellos proponían y también porque había llegado a dañar gravemente sus negocios allí en el templo al echar a latigazos a los vendedores, a los compradores, a los cambistas que había allí. Habían sido desacreditados por Jesús, que había destruido su reputación al desenmascarar su hipocresía, su falta de espiritualidad, su amor al dinero. Todo cristiano, hermano, debe saber que puede ser rechazado, que puede ser odiado y hasta justiciado con la muerte por predicar la verdad del Evangelio. No se sorprenda si usted es rechazado por sus propios parientes, amigos, conciudadanos, autoridades y casi el mundo entero. No se sorprenda si se oponen a que usted hable del Señor en una mesa, en una comida, y se enojen con usted. Las obras cristianas y la palabra de Dios, hermano, serán constantemente cuestionadas. El fiel siervo de Dios será considerado un entrometido, un promotor de sediciones, algo así como un virus indeseable o una peste que debiera ser eliminada. Alguien que perturba la felicidad del mundo y sus pasiones locas. El mundo está muy perdido hoy día. No quiere definitivamente escuchar de la palabra de Dios. No quiere que le hablemos de esto. A veces usted ya sabe, vienen personas, se asoman, miran un ratito por Facebook estos videos en vivo y no están ni un minuto y se van. Aburrido. Está más entretenido ver otras cosas. Hermanos, especialmente serán rechazados también aquellos que no tienen mayores estudios religiosos, que no, aquellos que no tienen credenciales oficiales. Otros religiosos dirán, ¿y este por qué enseña? ¿Acaso es pastor? No, no es pastor. ¿Y por qué está enseñando? ¿Quién le dio tal autoridad? Y vendrán así religiosos a pedir explicaciones. ¿Cuáles son tus credenciales por enseñar? Porque no se dispone una autorización oficial previa. A ver, ¿quién es tu pastor? ¿A qué iglesias pertenece? ¿Quién te autorizó para venir a predicarnos? Sí, hermanos, también en nuestra iglesia hay gente así. Aquellos seguidores del Señor apasionados por diseminar la palabra de Dios serán los que serán rechazados por otros. Aquellos ministros itinerantes, aquellos misioneros que tal vez no fueron ordenados por nadie en particular, que no tienen credenciales, son especialmente propensos a encontrarse con un trato así, una oposición férrea, un descrédito aún por sus propios compañeros de milicia. Y lo peor de todo y más triste del asunto es que con no poca frecuencia encontrarán enemigos e indiferencia total en donde debieran encontrar apoyo incondicional, amor y grande amistad. Si el Señor Jesús sufrió de tales desprecios y cuestionamientos, asimismo nosotros, sus discípulos, padeceremos de eventos probablemente similares. Tenemos que beber de la misma copa amarga que bebió el Señor. Hermanos, Él te comprende cuando tú tratas de predicar la palabra y recibes oposición. Él nos comprende plenamente nuestras frustraciones y la oposición de la cual somos víctimas. Bienaventurados, dijo el Señor, aquellos que sufran persecución por causa de la justicia. En referencia a esto mismo, a ser perseguido, a ser reprobado por querer enseñar y promover la justa palabra de Dios. Sin duda, toda obra buena será ampliamente recompensada en el día final. Cada dura resistencia que debamos soportar está siendo grabada en los libros de Dios. Si algunos son amedrentados por la oposición del mundo y dejan de hacer lo que Dios les ha mandado porque temieron o se convencieron de lo que le decían, serán absorbidos por las modas y por los razonamientos del mundo y pronto quedarán completamente paralizados y anulados. Pero nosotros no debemos estar entre ellos, entre los que se paralizan, entre los que se asustan porque alguien les ladra y les dice cosas feas. No esperemos, hermanos, aplausos ni condecoraciones de parte del mundo. No esperemos que seamos aprobados por las autoridades civiles y religiosas reinantes. Ni siquiera eso. Si estamos en el camino de la obediencia a Dios, estemos contentos con eso. Ser fiel a Dios, eso es lo importante. Si esperamos trabajar en la obra de Dios, cuando el mundo apruebe a Cristo Jesús, nunca haremos nada en la tierra si esperamos esos tiempos. Solo cuando el mundo apruebe a Cristo, ahí trabajaré. Mentira. El mundo no aprobará a Cristo hasta que se produzca definitivamente el regreso del Señor.
Y dijo el Señor ahí, respondiendo Jesús, les dijo en Lucas 20, versículo 3, os haré yo también una pregunta, respondedme. Qué interesante. Mira cómo reacciona el Señor, aprendamos de él. Al contestarle con esta pregunta, Jesús no evadió la pregunta. En su lugar, usó la misma pregunta para guiarlos a quien habló durante años del Mesías que venía tras él y del cual no era digno de desatar la correa de su calzado. Respondiendo, Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Los llevó a Juan el Bautista, a su precursor. Los llevó a pensar en la figura que estaba ahí reciente de alguien que había vivido años en Judea, en el Jordán, bautizando y que había muerto decapitado hace poco tiempo atrás. Los llevó a pensar en la figura de Juan el Bautista, el más grande profeta de todos según el Señor Jesús, del cual las escrituras hablaban desde antes que naciese. Al referirse a Juan el Bautista, el Señor los confrontaba a un tema muy sensible para ellos, pues el pueblo lo había respetado muchísimo, aunque ellos, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los principales del pueblo judío, no habían creído plenamente en Juan el Bautista. Con esto Jesús los confrontaba a su propia hipocresía religiosa y los ponía entre la espada y la pared en sus convicciones. Si Juan el Bautista había venido de Dios, entonces el bautismo de Juan era del cielo. Y él estuvo en lo correcto al proclamar a Jesús como el Mesías. Y por tanto Jesús era el Cristo de Dios con toda la autoridad requerida. Pero además, Juan el Bautista, al igual que Jesús, no era rabino con credenciales, no era rabino con credenciales oficiales, sino que uno que clamaba en el desierto, enderezando las sendas, preparando el camino para el ministerio del Mesías. Uno que era mayor que él, que era antes que él. Si las autoridades, por tanto, reconocían la autoridad de Juan el Bautista, tenían que reconocer la autoridad de Jesús, pues ambos estaban íntimamente ligados y la opinión hacia uno afectaría directamente la del otro. El bautismo de Juan era definitivamente el sello de Juan. Todo su ministerio y misión convergían en ello, y esto era ampliamente reconocido por todo el pueblo. Cuando apareció Jesús y fue bautizado por Juan en el río Jordán, el mismo Juan había dicho que Jesús era mayor que él, que a Jesús debían seguir y que él mismo debía menguar para que Jesús creciera y el ministerio de Cristo pasara a ocupar el sitio de privilegio. De hecho, dos de los discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús. Por tanto, hermanos, la obra de Jesús fue la prolongación del trabajo de Juan. De modo que si las principales autoridades judías no aceptaban la autoridad profética de Juan, nunca aceptarían la autoridad divina de Jesús. A su vez, si los principales religiosos judíos desconocían la autoridad de Jesús, en el fondo también estaban desconociendo la autoridad de Juan, que era muy apreciada entre el pueblo. Si los principales del pueblo respondían a Jesús que la autoridad de Juan venía de los cielos, entonces automáticamente habría que preguntarles, ¿por qué entonces no aceptan la autoridad de Jesús? En cambio, si decían que la autoridad de bautizar de Juan venía solo de los hombres, es decir, que no era de Dios, les acarrearía un grave conflicto con el pueblo que había creído en la predicación de Juan, en el bautismo de arrepentimiento que había desarrollado durante mucho tiempo en el río Jordán. Además, el Señor mostró con esta pregunta inmediatamente autoridad sobre ellos, pues no les dio en el gusto de una respuesta simple tratando de justificarse a sí mismo, sino que los hizo enfocarse en los hechos acaecidos en esa generación que había sido testigo del levantamiento de un gran profeta de Dios, como Juan el Bautista, después de 400 años de silencio profético. Había aparecido uno después de 400 años, Juan el Bautista. De seguro allí todos habían visto. Sí, de seguro todos allí habían visto y oído de Juan el Bautista, de los que estaban allí escuchando al Señor Jesús. Y con qué autoridad predicaba y los llamaba al arrepentimiento. Incluso de seguro había entre el pueblo que escuchaba al Señor Jesús, quienes habían recibido el bautismo en agua en el río Jordán por Juan el Bautista. El Señor astutamente les habló de uno de los suyos, Juan el Bautista, un respetable,
entre los religiosos, que habían conocido muy de cerca y que lo consideraban alguien con autoridad de Dios en lo que hacía, y que había muerto en manos de sus enemigos los romanos, decapitado en la cárcel por orden del rey Herodes. El Señor los hizo recordar a su precursor y lo que Juan afirmó de él. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es el Dios Salvador. Aquel cuyas sandalias no soy digno de desatar, dijo Juan. Aquel que tenía el aventador en su mano y el espíritu sin medida. Juan siempre les había dicho claramente que Jesús era el Mesías. Mateo 3:12 dice que Juan dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa era la obra del Cristo, del Señor Jesús. Sin duda, si estos principales religiosos hubieran creído y confiado en el gran ministerio de Juan el Bautista, ni siquiera hubieran tenido la osadía ni la falta de respeto de interrumpir al Señor y cuestionar su autoridad y el origen de ella. Tendrían que haberse quedado maravillados escuchando la enseñanza del Señor. Si verdaderamente hubiesen creído que Juan era un profeta enviado por Dios, estarían seguros de que Jesús era el Cristo. Pero no era así. En esta enseñanza, hermano, que nos ha dejado el Señor, nos hace meditar en la importancia de conocer todos los hechos relatados en las Escrituras. Que nada de lo que allí fue escrito es fortuito y no tiene importancia. Esta enseñanza nos hace meditar en el gran rol de Juan el Bautista y cómo fue el mayor profeta de todos, pues anunció al Señor, lo reconoció, lo bautizó, siendo obediente a Él, y preparó previamente en arrepentimiento a la generación que le vería, y luego guió a todos a seguir a Jesús. Nunca se debe olvidar que el ministerio del Bautista fue el único ministerio que aparece allí en el Nuevo Testamento, anunciado en el Antiguo Testamento, con excepción del de Cristo. Ya el profeta Isaías, 7 siglos atrás, unos 700 años antes de Cristo, Isaías en el capítulo 40, de los versículos 1 al 4, decía la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La predicación, hermanos, de Juan el Bautista fue la boca de Jehová hablando al pueblo, enderezando todo lo torcido, diciéndole que la promesa había llegado al tiempo de su cumplimiento. Fue un ministerio fundamental, fue un ministerio que produjo un efecto inmenso en la mentalidad judía y levantó la expectación de todo Israel de un extremo al otro. Sobre todo el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio que dejó a los judíos sin excusa en su rechazo a Cristo cuando el Señor Jesús apareció entre ellos. Nadie podía decir que al pueblo le pilló de sorpresa que Jesús comenzara a predicar por todos lados. Sus mentes habían sido preparadas por Juan el Bautista por largo tiempo para el inminente cumplimiento de su aparición. Espiritualmente también fueron confrontados por Juan el Bautista para ver la total pecaminosidad del corazón del hombre, la necesidad de arrepentimiento, de bautismo, de salvación de Dios. Y venían muchos al Jordán a ser bautizados por Juan. La necesidad de uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego y que venía después de él. Y cuando llegó le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego llegar sudada, toda, ay, Entonces, hermanos, debemos ver que todo esto es algo maravilloso que nos ha dejado el Señor. El Juan decía la necesidad de uno que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aunque el hombre religioso estime muy poco la obra de los ministros fieles, hay uno, sí, hermanos, hay uno, mayor que todos, que todo lo ve, que tiene en cuenta toda tu labor y registra todo en sus libros.
aunque no seamos comprendidos por nuestros conciudadanos, ni incluso por nuestros compañeros de milicias en nuestra fe, aunque no seamos comprendidos por nuestros hermanos, e incluso seamos olvidados por las futuras generaciones. Y en el mundo tengamos sufrimiento. Hay uno que recuerda al caído en obediencia. Hay uno mayor que todo, nuestro Señor Jesús, que no olvida a sus siervos que lo han dado todo por él, hasta la vida, derramando incluso su sangre, como lo hizo Juan el Bautista, que murió decapitado en prisión. Y el Señor le recuerda a Juan, el que había vivido entre ellos. Y dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 20, versículos 5 y 6. Y le dijo el Señor, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. En realidad estaban entre la espada y pared. La pregunta formulada por el Señor en verdad era un acertijo difícil de responder. Estos hombres sabían que Juan había dicho que Jesús era el Mesías, sí, era el Cristo, y no estaban dispuestos a aceptarlo. Ellos, las autoridades religiosas y los principales judíos, no habían creído a Juan el Bautista. No habían creído a Juan, pero sabían que el pueblo, sin embargo, le había creído. Si decían la verdad, que no le habían creído que su autoridad viniera de Dios, sino que se había inventado una autoridad dada por sus seguidores y discípulos, solamente, claro, estarían en problema. Ellos mismos serían apedreados por incrédulos y blasfemos. Y si decían que la autoridad de Juan el Bautista era del cielo, entonces el pueblo les preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué lo rechazaste? ¿Por qué no le creíste? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no usaron de su influencia ante Herodes para que fuera rápidamente liberado? Para que fuera rápidamente liberado cuando fue hecho prisionero. Estaban realmente en problemas. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 20, versículo 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuese aquella autoridad. Hipócritas y cobardes. Con razón Jesús no le dio respuesta. En realidad el Señor los puso en una encrucijada difícil de sortear con éxito. Así que después de pensar bien en la mejor respuesta que no les perjudicase a ellos, aunque sin decir la verdad de lo que pensaban, dijeron en común acuerdo, no sabemos de dónde Juan el Bautista tenía autoridad para enseñar y bautizar. Esta respuesta, hermano, era engañosa y demostraba que no eran verdaderos buscadores de la verdad. Les importaba más ganar el argumento en contra de Jesús que en aceptar y reconocer la verdad y el cumplimiento de las escrituras en su generación. Podían haber respondido lo que ellos pensaban, pero no quisieron por temor al pueblo. Temieron más a los hombres que a Dios. Sabían que si decían lo que realmente creían, se condenarían a sí mismos. El reconocer su incredulidad les condenaría ante el pueblo que oía atentamente al Señor Jesús. Si confesaban que Juan era un profeta enviado por Dios, serían culpables de una gran incoherencia al no creer su testimonio acerca de Cristo. Estas incongruencias, hermanos, son muy comunes entre los incrédulos que no entienden nada y también entre otros religiosos que están confundidos con falsas doctrinas humanas. Miles dirán cualquier cosa antes de reconocer que están en error, que su vida entera hoy es un error comparado con las verdades eternas de Dios, la cual no quieren seguir. Mentir, hermano, es uno de los pecados más arraigados en el corazón del hombre. Mentir es incluso un pecado que es muy difícil de eliminar entre los mismos religiosos. Muchas mentiras son dichas para salvar la reputación y el que dirán. Muchos mienten a diario porque temen decir la verdad y temen más los juicios de los hombres que los juicios de Dios. Cuidado, que no todo lo que se dice también dentro de un templo donde se congregan es verdad. No toda autoridad religiosa habla con la verdad. Eso debemos tenerlo bien claro. Necesitamos mucho discernimiento para reconocer la falsedad de los hombres. Cuidado con las apariencias, con la supuesta sabiduría religiosa de algunos, con las credenciales que presentan unos y otros, aunque sean líderes con credenciales oficiales. No es para dudar de todos, sino solo de aquellos que están torcidos en sus convicciones, que están torcidos en sus patrones espirituales, que se están alejando de la palabra de Dios. Y dice finalmente la escritura de hoy, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Cuando las principales autoridades de Jerusalén demostraron que no eran sinceros y además incrédulos en los profetas que Dios había enviado, Jesús se negó a responder su pregunta. Él sabe perfectamente de dónde proviene su autoridad y no lo oculta. Lo demuestra con sus obras. Quien era capaz de juzgar mal a Juan el Bautista nunca creería en Jesús como el Cristo. Si aquellos principales religiosos no eran capaces de responder una pregunta tan obvia que involucraba a alguien muy conocido por ellos, no quisieron responder la verdad de lo que era o lo que ellos creían. Entonces el Señor se excusó, eximiéndose, por lo tanto, de la obligación de darle su respuesta a causa de la respuesta que ellos mismos dieron. Hermano, esta palabra tiene mucho que enseñarnos porque nos vamos a encontrar con muchas dificultades en el mismo templo, en la misma iglesia, con personas que cuestionarán incluso el trabajo que estás haciendo. ¿Y tú con qué autoridad estás haciendo eso? ¿Y tú por qué estás predicando? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Quién te dio tal autoridad? ¿Cuáles son tus credenciales? El Señor, hermano, bendiga su palabra y nos dé de su sabiduría cada día para creer que Jesús es Cristo y además Señor de todo, que tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre cada detalle de nuestra vida y del universo entero. Aprendamos que no debemos cuestionar su palabra ni sus enseñanzas, que debemos estar a sus pies oyéndole, no cuestionando, oyéndole, contemplándole, recibiendo su alimento nutritivo, aceptándole, sometiéndonos a su autoridad, sometiéndonos a su gobierno cada día, sometiéndonos a su señorío, que Él sea Señor nuestro, realmente Señor en nuestra vida, con toda autoridad sobre nuestra vida, cada día de nuestra vida, cada día que nos resta hasta la eternidad. Que así sea. Amén. Gloria al Señor. Gracias Jesús porque en todo tiempo nos enseñas cosas importantes. Nos haces recordar que quién eres, que tienes realmente autoridad sobre todos nosotros. Gracias Padre porque la autoridad principal del universo se ha acercado a nuestra vida y nos habla y nos enseña, nos conversa, nos convence, también nos ayuda en los tiempos de aflicción, está junto con nosotros en los momentos difíciles. Y con su autoridad nosotros podemos movernos en esta vida. Podemos confiar en su autoridad. Podemos confiar en Él. No cuestionar la autoridad, no cuestionar si esto va a suceder o no va a suceder. Las promesas de Dios se cumplirán. Si Dios ha prometido, Dios cumplirá. Gracias, Padre, por tus promesas, por tu autoridad sobre nuestra vida, hoy y por siempre. Amén. Gloria a Dios.